Buenas noches. A nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, les agradecemos por su participación en la charla Mujer, Derechos y Oportunidades, que tiene como finalidad informar y sensibilizar a la ciudadanía en temas vinculados a los derechos de la mujer y el círculo familiar. Este tema tan importante consta de 3 módulos: los derechos de la mujer y la familia, instrumentos de protección y acceso a los servicios. Instrumentos de protección y acceso a los servicios es el segundo módulo, y el tercer módulo vendría a ser prevención y empoderamiento de la mujer. Estará a cargo de las especialistas Gaby Fuentes Munarriz y de quien habla Rocío Gamarra. Asimismo, agradecemos la articulación de la señorita Evelyn Ballena y al regidor de la provincia de Chiclayo, el señor Percy Espinosa, por hacer posible esta charla informativa que es tan necesaria para nuestra sociedad. Dejamos la palabra al regidor Percy Espinosa, quien tendrá a su cargo las palabras de presentación. Hola, con todas y con todos. Reciban un saludo cordial en nombre del alcalde de nuestra provincia de Chiclayo, el bachiller Marcos Gasco Arrobas. Y bueno, de mi parte, como regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, es un gusto poder ser un agente promotor de este tipo de iniciativas que desde el Congreso se vienen realizando con la finalidad de transmitir mayores conocimientos a las mujeres y hombres, en este caso, para poder asumir con seguridad, con firmeza, muchos de estos derechos sobre los cuales muchas veces nosotros desconocemos, ¿no? Asimismo, yo creo que es una oportunidad que tenemos todas y todos para empoderarnos de un elemento importante en el desarrollo de cada uno de nosotros como personas, ¿no? Entonces, creo que esta es algunas palabras de aliento y de motivación para que podamos no solamente participar en este tipo de cursos o oportunidades que tenemos a través de las redes sociales o de la plataforma virtual, sino también buscar interactuar entre nosotros mismos respecto a cómo podemos ejercer mejor nuestros derechos y qué oportunidades también nosotros tenemos o tienen en este caso las mujeres para su desarrollo tanto personal y como familiar. Bueno, yo creo que esa sería de mi parte las palabras para dar inicio a esta actividad tan importante para la comunidad chiclayana. Muchas gracias. Muchas gracias al regidor Percy Espinosa. Asimismo, les agradecemos por permitirnos estar en esta oportunidad llevándoles esta charla informativa. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañera, la especialista Gaby Fuentes, para que dé inicio a la charla con el módulo 1. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien en casa. Y quiero empezar esta charla diciendo que ser mujer en nuestro país no es nada fácil. Y creo que nunca lo fue, porque nuestra sociedad fue diseñada por varones y para varones. Desde un inicio, nosotros hemos tenido una sociedad patriarcal, que es una forma de organización política y social que da ventajas a los hombres y no permite que las mujeres decidan sobre su vida. Antiguamente, bajo un concepto equivocado, se tildaba de natural que la mujer no tuviera derechos. Para empezar, la mujer no tenía derecho a elegir a su pareja. No tenía derecho a la educación, al trabajo, al voto, a formar parte de las Fuerzas Armadas. Se encontraban así, como observan en esa fotografía. Si podemos pasar la diapositiva. Nos encontrábamos así, sin voz, confinadas dentro de sus hogares, a la crianza de sus hijos y a tener relaciones sexuales con sus esposos. No tenían derecho a la planificación familiar, es decir, que muchas mujeres perdían la vida en el parto. En esa época se registró un alto índice de mujeres que sufrieron de depresión y frustración. Por esta razón y por muchas cosas más, empieza la conquista de los derechos de la mujer. La mujer empieza a luchar por sus derechos. ¿Pero qué derechos reclamaba?
pues derechos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, morales, sexuales, religiosos y sobre todo el respeto hacia la mujer. Y lo realizó a través de marchas, huelgas, manifestaciones públicas que fueron escuchadas a nivel mundial. Por esta razón, a la mujer se le conmemora el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, por todos estos derechos que ella ha venido obteniendo a través del tiempo. En cuanto a la educación en el Perú, la primera universidad de Lima, que es la Universidad Mayor de San Marcos, se estableció en el año de 1551. A pesar de ello, a la mujer se le autorizó el ingreso en el año de 1908. Es decir, tuvo que pasar 357 años para que ellas puedan ingresar a esa casa de estudios. Fue gracias a una mujer llamada María Trinidad Enríquez, cusqueña, quien fue la primera mujer de toda Sudamérica en graduarse de jurista en el año de 1878. Ahora les invito a observar un video para luego comentar. Bueno, ahora en este video hemos observado a una mujer del siglo XXI, una mujer empoderada que ha aprendido a equilibrar su rol de madre y su rol de trabajadora. La hemos visto muy diligente al momento de sacar las cuentas, tanto en las empresas como en el hogar, emprendedoras, comprometidas, pero sobre todo la vemos feliz porque se siente útil para la sociedad y su hogar, con una autoestima muy elevado, porque sabe que con su trabajo puede cubrir las necesidades básicas de su familia. Ahora les comento que todo lo que hoy disfrutamos las mujeres fue gracias a mujeres excepcionales que lucharon por su emancipación, destruyeron las barreras que la sociedad les impuso. Como lo mencioné en un inicio, ser mujer no es fácil, pero eso no quiere decir que a la mujer se le haya sido imposible para luchar por las mismas oportunidades laborales que los hombres. Hoy en día vemos a muchas mujeres realizando actividades que en un inicio solo eran realizadas por ellos, como por ejemplo, mujeres policías, mujeres que conducen maquinaria pesada y en el surf, que solo era un deporte exclusivo para hombres. Y si continuamos, vamos a encontrar miles de ejemplos. Ahora acá en esta diapositiva vamos a hablar sobre la persona humana, que tiene dos dimensiones, lo laboral y lo familiar. Desde que la mujer decidió insertarse al mundo laboral, como que esas dos esferas se enfrentan. Es ahí donde tenemos que buscar una conciliación entre la vida laboral y familiar. Así que encontramos tres agentes conciliadores. Por un lado tenemos al Estado, luego tenemos la empresa y en el centro tenemos a la familia. Pero acá nos toca hablar sobre el Estado, que nos dará esas políticas públicas que fomentarán la participación de la mujer, que nos brindarán leyes especiales de protección en lo laboral, por nuestra condición de madre, protección contra la violencia y para promover la participación política, para poder ser buenas trabajadoras, buenas madres, buenas esposas y buenas hijas, que es lo que tanto buscamos las mujeres. Por nuestra condición de madre, ¿qué protección se brinda a las madres en el Perú? Tenemos la ley 26644 que se dio en el año de 1996.
Desde el instante de la concepción, se le considera a la mujer gestante madre de un niño y nada puede impedirle que ejerza su maternidad. Por ello, dado los cuidados especiales que tanto ella como su hijo necesitan, nuestra legislación contempla periodos de descanso antes y después del parto. Esos periodos se llama descanso prenatal, antes del nacimiento, y postnatal, después del nacimiento. Ambos tienen una duración de 49 días y también se contemplan casos especiales, gemelos, discapacidad, partos múltiples, etc. Integrando a los padres. Tenemos la ley 3087 que se dio en el año 2018. Es un permiso de paternidad de 10 días para el apoyo de la mujer y de la familia. Y también lo que busca con esa ley es que se pueda crear un vínculo afectuoso entre el padre y el recién nacido. Ley número 3079, que se dio en el año 2017, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Prohíbe que se despida o que no se renueve el contrato de trabajo a las mujeres que se encuentren en estado de gestación o en periodo de lactancia. Ley 28048, que se dio en el 2003, ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal del embrión y el feto. Esto quiere decir que la mujer tiene que comunicar a su empleador si considera que las labores que está desarrollando atentan contra su salud y el del embrión, en la cual debe estar certificado por el médico tratante. Asimismo, de acuerdo a la ley, el empleador tiene que adecuar el puesto de trabajo para evitar algún peligro que ponga en riesgo la salud tanto para la madre como para el feto. Por ejemplo, en la actualidad, las mujeres embarazadas se encuentran dentro de la relación de personas de riesgo del COVID-19. Ley 28983, que se dio en el año 2007, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Aunque hay una creciente participación de la mujer en el mercado laboral, eso no implica que haya una equidad de términos de calidad de empleo. Según los estudios, solo el 20% de mujeres tiene participación en directorios. De esta manera, el Perú tiene una de las tasas de participación más bajas del mundo, aunque se ha demostrado que empresas que tengan mujeres dentro de su equipo han experimentado beneficios como lo son una mayor eficiencia, un mejor desempeño de personal, un aumento de compromiso de los empleados con la empresa y mejores contrataciones. Tenemos la ley 3079 que se dio en el 2017, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Bueno, aquí la empresa tendrá que elaborar un cuadro de categorías y funciones donde nos indique por qué un hombre gana más que una mujer. Por esta razón, se tomará en cuenta la elaboración del cuadro, antigüedad, perfil profesional, experiencia laboral, convenio colectivo o si se trata de una mano calificada. Ley 30550, que se dio en el 2017, ley que modifica el Código Civil con la finalidad de incorporar en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias el criterio del aporte por trabajo doméstico no remunerado. Esta ley establece que el padre o la madre que ejerza la tenencia de los hijos aporta la pensión de alimentos con las labores domésticas que realiza en casa. ¿Y qué entendemos por labores domésticas? Ahí observamos en las fotos a una madre de familia que limpia, barre, plancha, etc. Pero esta ley quiere ir más allá de las labores domésticas, quiere ir a la formación y educación de un hijo, porque va a depender de quien se quede con la tenencia del hijo, que el niño a futuro contribuya con la sociedad o la destruya. Ley número 30012, que se dio en el 2013, ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familias directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. Si necesitamos ausentarnos de nuestro trabajo por un familiar directo con enfermedades graves, terminales o donde se ponga en riesgo la vida,
Se dará licencia remunerada por 7 días y si se necesitara ampliar los 7 días de permiso, puede hacerlo llegando a un acuerdo con su empleador, haciendo llegar un certificado del médico tratante. Ahora, en caso de hijos menores de 18 años que tengan cáncer, la licencia se puede extender por un máximo de 1 año con goce de haber. En los derechos laborales, tenemos leyes especiales de protección laboral a la mujer. Ley 27942, que se dio en el 2003, Ley de Protección y Sanción de Hostigamiento Sexual. En la actualidad, el Ministerio de Trabajo tiene una plataforma virtual, que es un servicio que se denomina Trabaja sin Acoso. Ahí recibirás orientación psicológica, asesoría legal y un especialista que te acompañará mientras dure todo el proceso. Todo esto totalmente gratuito. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el acoso? El acoso es cuando alguien de tu trabajo te ofrece un beneficio a cambio de un favor sexual. Tiene conductas de carácter sexual que nos intimidan, como bromas, gestos obscenos, acercamientos corporales, entre otros. El que hostiga puede ser sancionado con una amonestación, suspensión o término de contrato, e incluso puede ser denunciado, porque el acoso sexual es un delito. A esta ley se incorpora el decreto legislativo número 1410, que se dio en el 2018. Pueden observar la fotografía. Él es la primera persona que fue sentenciada a 4 años y 8 meses en el año 2018. Su nombre, Alex Manuel Álvarez Silvera, quien fue denunciado por su ex enamorada por acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal. Ahora ustedes se preguntarán, si todas estas leyes no se acatan como la norma lo establece, ¿dónde puedo denunciar? Pues se puede denunciar al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL. Promoción para la participación política de la mujer. Esta medida fue incorporada en el Perú en el año de 1997, estableciendo inicialmente un porcentaje mínimo de 25% de mujeres u hombres en las listas de candidatos al Congreso. Como observan en el cuadro, posteriormente el porcentaje se incrementó a 30% y se amplió la medida para elecciones de alcaldía, regidurías y gobiernos regionales. Asimismo, en virtud a la modificación de la Ley 26859, mediante la Ley 31030, la cuota para congresistas ascendió al 50%. Ahora, ¿por qué es importante que las mujeres participen en política? Porque ellas pueden indicar los problemas que afectan a las mujeres en las diversas etapas de nuestra vida, como por ejemplo, mortalidad materna, la violencia contra la mujer, el embarazo de adolescentes, programas productivos para mujeres, escolaridad de la mujer en edad adulta, la participación de las mujeres en espacios de decisión, etc. Es importante que nosotras como mujeres apostemos y le demos la oportunidad a otras mujeres para representarnos en la toma de decisiones, porque en la hora de las elecciones escogemos a candidatos varones porque asumimos que ellos solo están capacitados para ese cargo. Bueno, conmigo terminamos lo que es el módulo 1. Le doy el pase a Rocío Gamarra para el segundo módulo. Buenas noches nuevamente. A mí me toca la segunda parte, el segundo módulo, pero antes les voy a pedir por favor que todos prendan su camarita. Necesitamos tener una fotografía de todas las personas que nos están acompañando para llevar nuestras estadísticas. Les voy a pedir, por favor, que prendan su cámara para que podamos tomar una fotito para las estadísticas, ¿no? Que saben que estamos hablando, que estamos trabajando. Rocío, disculpa, parece que hay 2 o 3 integrantes que están tratando de ingresar, pero no les aceptan la solicitud. Está la sala de espera está abierta, todos pueden entrar. Ah, ok, listo. Gracias.
No, gracias a ti. Listo, yo les voy a pasar ahora, muchas gracias, les voy a pasar un videíto para ingresar al segundo módulo. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 No te quedes callada. Si conoces algún caso o eres víctima de violencia, denuncia. Aún no es tarde para ti. Congreso de la República y Participación Ciudadana. El ciudadano es primero. Que ya hemos visto el videíto donde nos muestran algunas personas que han sufrido de feminicidio y cómo su futuro se ha visto truncado, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema. Vamos a poner el PPT. Y en este segundo módulo vamos a hablar sobre los instrumentos de protección y acceso a los servicios. Mi compañera Gaby les habló sobre todas las normas que ha estado estableciendo el Estado para proteger a la familia, para proteger a la mujer en sus derechos, y lo que se busca es lograr una sociedad donde haya un trato igualitario, donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, porque todavía hay muchas brechas de desigualdad. Y el Estado está aportando, está dando la parte que le corresponde. Entonces tenemos que ver nosotros qué es lo que nos corresponde a dar como sociedad, cómo podemos aportar para lograr esta sociedad igualitaria basada en el respeto. La familia es muy importante porque la familia es la base de la sociedad, es el lugar donde se forman las personas en valores, donde los miembros aprenden, donde los miembros se educan y se desarrollan. Es mucho más que una unidad legal, social o económica. Tener un buen privilegio, sobre todo en estos días donde vivimos una sociedad tan violenta. La familia viene a ser nuestro refugio cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando una situación como la de estos días, donde no sabemos qué es lo que va a suceder, donde muchas personas han perdido el trabajo, están pasando problemas financieros. Entonces la familia es el refugio donde nosotros podemos fortalecernos, donde nosotros podemos refugiarnos y sentirnos bien, recargar las fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando la familia se convierte en un lugar tóxico, donde la familia tiene problemas y donde hay violencia? Esta violencia va a afectar a todos los miembros de la familia, desde los más pequeñitos hasta los adultos, hasta las personas de la tercera edad. Entonces ya no va a ser un lugar seguro, ya no se va a convertir en nuestro refugio, se va a convertir en un lugar inseguro, en un lugar donde no nos sentimos aceptados. Y nosotros como sociedad tenemos que aportar. ¿Cómo vamos a aportar? Vamos a poder lograr o vamos a aportar para que nuestra familia sea ese lugar seguro. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros erradicar la violencia desde la casa? Vamos a hablar sobre los micromachismos. Los micromachismos, según Luis Bonino, un famoso psicoterapeuta, son prácticas sutiles de ejercicio de dominio masculino sobre las mujeres en la vida diaria y que desde el discurso social no se podría llamar violencia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hemos normalizado tanto la violencia en contra de la mujer que los micromachismos a nosotros nos parece algo natural. Hemos normalizado estos micromachismos. Por ejemplo, les ponía hace unos momentos un ejemplo muy, muy común y me incluía, porque yo antes decía, muy orgullosa, que mi esposo me ayudaba en las labores de la casa, porque a mi esposo le gusta cocinar, él cocina muy rico, no tanto como los de Chiclayo por si acaso, pero tiene en sus venas sangre norteña, entonces tiene buena mano para la cocina. Y yo muy orgullosa decía, mi esposo me ayuda, mi esposo cocina. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? ¿El hogar?
es una responsabilidad de ambos, del papá, de la mamá y también de los hijos. El cuidado del hogar es la responsabilidad de toda la familia. Al decir mi esposo me ayuda, estoy asumiendo que es mi responsabilidad hacer las labores de la casa y que si él quiere me ayuda y si él no quiere no me ayuda, ¿no? Entonces, es un micromachismo que está reforzando la violencia en contra de la mujer, porque nosotros tenemos que decir, comparto las labores del hogar con mi esposo. Nosotros somos responsables de nuestro hogar, del bienestar de nuestro hogar. Otro ejemplo de micromachismo. Cuando nace un bebé, ¿quién es la persona que se hace cargo de este bebé? La mamá, ¿no es cierto? La mamá es la que le da de lactar, la que lo alimenta. La mamá es la que cambia los pañales. Y cuando la mamá le dice al esposo, te toca cambiar los pañales, muchas veces el esposo o la pareja dice, no, tú eres buena en eso, a mí me da nervios, es muy pequeñito, tú cambia, es tu hijo. Es un micromachismo, porque de una forma indirecta está diciendo que la responsabilidad del hijo es solamente de la mamá. Entonces, el cambio de pañales, el preparar el biberón, tiene que ser una responsabilidad compartida. Ambos tienen que compartir esta responsabilidad. Y también cuando estamos recién saliendo con una persona, cuando estamos muy ilusionados, estamos enamorados, queremos estar todo el tiempo con esa persona. Entonces muchas veces nos dicen, no, no vayas con tus amigas, no visites a tu mamá, quédate conmigo, vamos a estar los dos juntos. Pero de una forma indirecta, ¿cuál es el objetivo? Es intención eliminar los espacios de la mujer y controlarla. Entonces, estos micromachismos van causando algunos efectos en la persona, como por ejemplo sentimientos de incapacidad, deterioro de la autoestima, inseguridad, actitud defensiva y obviamente va a ir alejando a la persona de su red de apoyo, es decir, de los amigos, de la familia. Lo que es aprovechado por el agresor o agresora, porque la violencia se da de diferentes maneras, se da de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer. Nosotros ahora estamos hablando del empoderamiento de la mujer, de los derechos de la mujer, pero no significa que nosotros estemos negando de que también hay violencia de parte de la mujer hacia el hombre. Y estos micromachismos también van a afectar al hombre. Cuando decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, te caíste, los hombres no lloran, te levantas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que los hombres no pueden demostrar sus sentimientos, que tienen que reprimir sus sentimientos. O cuando les decimos, los hombres solamente juegan fútbol, ¿qué pasa si a ese niño no le gusta jugar fútbol? Entonces también lo estamos reprimiendo. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros utilizamos en la crianza de nuestros hijos. A las niñas les decimos, pórtate como una señorita, como una princesa. ¿Quiere decir que una niña que juega fútbol, por ejemplo, no puede ser una princesa, una señorita? No, la niña tiene que jugar lo que a ella le gusta. Y ahora mi compañera en el módulo 1 hemos hablado de que las mujeres podemos hacer todas las cosas que hacen los hombres. Podemos trabajar en trabajos tan duros como, por ejemplo, en la maquinaria pesada. Hay muchos ingenieros, muchos arquitectos. Ahora hay muchas mujeres que se dedican a la minería, por ejemplo. Entonces, desde pequeñitos tenemos que enseñarles que tanto el hombre como la mujer son iguales y que tenemos que respetar sus decisiones, sus gustos, cuando ellos quieren salir a jugar, a desarrollarse. Entonces, lo que se busca es promover relaciones igualitarias, donde haya un equilibrio de poder, no donde mande la mujer, no donde mande el hombre. Tiene que haber una corresponsabilidad del hogar para formar sociedades igualitarias y basadas en el respeto. Otra forma de prevenir la violencia es conociendo los antecedentes de la persona que nos gusta. Si nos gusta un chico o una chica y de repente es una persona que vemos que es un poco agresiva, podemos ir a la comisaría y podemos solicitar sus antecedentes policiales. Podemos saber si tiene alguna denuncia por abandono de hogar, si tiene alguna denuncia por no pasar manutención a los hijos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que de repente es una persona que es agresiva.
¿Quién puede solicitar la información? La persona interesada, pero también puede solicitarle un familiar. De repente mi hija o mi hijo está involucrado con una persona que es agresiva. Entonces podemos solicitar los antecedentes de esta persona. ¿Dónde solicitamos la información? En las comisarías autorizadas. La van a dar de forma verbal para evitar un mal uso de esta información, previa firma de una declaración jurada donde se sustente el motivo de esta solicitud. Pero ya podemos conocer los antecedentes policiales de la persona con la que queremos tener un proyecto de vida. Ojo que esta información, como les decía, tiene que ser utilizada como prevención y no para hacer un uso indebido. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, no hemos solicitado los antecedentes penales? De repente nos enamoramos de una persona y cuando nos enamoramos de una persona tendemos a justificar a esa persona. No es renegón porque tiene carácter fuerte. No me cela porque él no quiere que yo de repente me fije en otra persona, ¿no? Entonces justificamos y estamos sin darnos cuenta involucrados en un círculo de violencia. Entonces en un inicio, cuando estamos enamorados, todo es bonito, todo es risa, somos cómplices, nos divertimos, nos llevamos bien, porque cada uno muestra la mejor faceta, la mejor parte de su ser. Pero esta faceta, digamos así, dura más o menos un año, año y medio. Y luego ya la pareja, cuando se establece, empieza a mostrarse tal y como es. Entonces, cuando es agresiva, el hombre o la mujer, vuelvo a repetir, entonces viene la etapa de la acumulación de tensión. En esta etapa el hombre o la mujer que es agresivo o que es agresiva va a empezar a renegar, va a empezar a humillarte en público, va a empezar a acumular la tensión. Entonces te va a empezar a celar, como decía, a controlar para evitar que tú tengas una red de apoyo. Luego viene la segunda fase, que es la fase de la explosión de la ira. En esta fase, el episodio agudo, ¿no? Entonces se van a dar los gritos, se van a dar los insultos, pueden darse los empujones, los golpes, ya viene la violencia psicológica, la violencia física. Y luego viene la fase número 3, que es el arrepentimiento, donde la persona que te ha agredido se arrepiente de lo que ha hecho. Entonces te pide perdón, te dice que nunca más lo va a volver a hacer porque te ama, que va a cambiar. Pero en realidad una persona no cambia. Esta persona lo que va a hacer es, después de la fase de la luna de miel, nuevamente empieza la fase 1, la acumulación de la ira. Luego viene el episodio agudo, donde viene la explosión de la ira, y luego nuevamente viene la luna de miel. Entonces, sin darnos cuenta, podemos estar involucrados en una relación violenta, una relación tóxica que puede durar muchísimos años. Entonces, hay que tener en cuenta que una persona que te ama no te va a dañar, una persona que te quiere no te daña. Y una persona que es agresiva no va a cambiar de un día para otro, necesita apoyo de un profesional. Y además, con amor, esta persona tampoco va a cambiar. Vuelvo a mencionar, necesita el apoyo de un profesional. Pero para darnos cuenta de si es o no es una persona violenta, vamos a ver que los cambios en el carácter de esta persona agresiva no se van a dar de la noche a la mañana, se van a dar de forma progresiva, poco a poco. Y es importante, como les mencionaba, la ayuda de un profesional, porque es un error pensar que solo con amor se puede cambiar a esa persona violenta. Entonces, vamos a diferenciar los tipos de violencia. La más difícil de identificar y la que la sociedad, las personas tendemos a justificar es la violencia psicológica. Por ejemplo, una persona que te insulta, que te humilla públicamente, una persona que te ningunea, una persona que te dice que no sirves para nada, que no puedes hacer nada, una persona que te critica constantemente, una persona que no te apoya para que puedas lograr un desarrollo personal, que interfiere en tu trabajo,
que no quiere que tú surjas como profesional. Una persona que es infiel también es una persona que te está violentando psicológicamente, una persona que te ignora cuando se pelea contigo. Entonces, la violencia psicológica puede causar un daño psicológico, un daño que es permanente. Y además, vamos a ver también la violencia física. Esta sí es un poco más fácil de identificar porque son los golpes, son los empujones, es todo acto que inflige daño no accidental. Sin embargo, muchas veces tendemos a pensar que un empujón o que una cachetada no es una violencia física. Todavía queremos o esperamos que sea un puñete, una patada, algo mucho más grave. Pero también un empujón es violencia física. Que te agarren del brazo de forma agresiva, que te dé miedo, también es violencia física. Entonces, todo tipo de fuerza, digamos así, que te inflige un daño es violencia física. La violencia económica o patrimonial es la violencia que consiste en, por ejemplo, esconder, destruir, retener los documentos de algunos bienes que tenemos. Por ejemplo, los títulos de propiedad de alguna casa o algún terreno. O, por ejemplo, cuando se separa la pareja, que uno de ellos se lleve todos los bienes de la pareja, todos los objetos de esta persona, o que no le pase manutención a los hijos, o que le controle el dinero a la pareja. Por ejemplo, si los dos trabajan, uno de ellos maneja el sueldo de los dos, porque muchas veces comentan de que no eres muy bueno en los gastos, te gastas la plata en cosas que no debes, entonces yo voy a manejar el dinero. Pero luego llega un momento en que te empieza a controlar el dinero y luego llega un momento en que de tu sueldo tú tienes que estar pidiendo para tus gastos personales. Entonces, esa es violencia económica. Y este tipo de violencia económica patrimonial se da mucho con las personas de la tercera edad, porque cuando ya son mayores, los hijos, aquí en el Perú tenemos la costumbre de vivir en la misma casa, el papá, la mamá, los abuelitos, los nietos, vamos ampliando la casa, ¿no? Y vamos todos ocupando el mismo lugar. Pero muchas veces cuando ya los señores son mayores, los hijos tienden a disponer de esos bienes sin la autorización de los mayores, o muchas veces disponen de la pensión de las personas mayores sin su autorización, o no les hacen caso, no toman en consideración las opiniones que ellos tienen, ¿no? Entonces, eso también es violencia económica o patrimonial, cuando los hijos quieren repartirse la herencia antes de que los padres hayan fallecido, por ejemplo. Y la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, dignidad o integridad física, ¿no? La violencia sexual acá en el Perú también es muy fuerte, ¿no? Durante la pandemia muchas personas, muchos niños han sido violentados sexualmente. Pero cuando una persona sufre de violencia, ¿se acuerdan que en el círculo el agresor hace que la persona se aleje de su círculo de apoyo, de su red de apoyo? Entonces, no tiene una amiga, no tiene un familiar, le da vergüenza contarle a algún familiar o a alguna amiga lo que le está sucediendo, porque no pueden creer lo que les está pasando. Entonces, muchas veces no saben a dónde acudir, no saben a quién pedir ayuda, no saben qué hacer. El Ministerio de la Mujer nos da varias opciones. El Centro de Emergencia Mujer está conformado por profesionales especialistas en el tema. Ahí se puede encontrar a un psicólogo, a un abogado, a una profesional, a una asistenta social, a una trabajadora social, que nos van a aconsejar y para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando sufrimos de violencia. Pero de repente no podemos ir a un centro de emergencia mujer, entonces podemos escribir al chat 100, sobre todo los jóvenes, los chicos que están con el teléfono todo el día y tienen vergüenza de repente hacer una consulta. Entonces escriben al chat 100 y ahí en el chat van a ser atendidos
por una psicóloga o por un profesional en derecho. También se puede llamar a la línea 100 las 24 horas del día y van a tener asesoramiento. La ley 30364, esta ley fue dada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que solamente protege a la mujer? No, la ley 30364 protege a la mujer y a los integrantes del grupo familiar, es decir, las personas que viven con esta persona, ¿no? En la misma casa, es decir, el esposo, por ejemplo, los padres, la mamá, el papá, los abuelitos, los hijos, ¿no? También pueden ser los cónyuges, los convivientes, hasta el 4º grado de consanguinidad. Es decir, también pueden ser los primos, también puede ser y 2º grado de afinidad, es decir, sobrinos. Yo tengo una sobrina que vive en mi casa y sufre de violencia, también conforma mi círculo familiar. Entonces, esta ley protege a la mujer especialmente desde niña, adolescente, joven, hasta la tercera edad, pero también protege a los integrantes de su grupo familiar. Entonces, si un hombre sufre de violencia, ¿no puede ir al centro de emergencia mujer a denunciar? Sí, porque ahí están los especialistas. Entonces, felizmente, en el último año ya se ha incrementado el número de hombres que pueden también hacer la denuncia, porque a ellos los juzga más la sociedad, ¿no? Un hombre que es violentado por su mujer, ¿qué le dicen? Que no te puedes defender, eres un saco largo, eres un mandilón. La sociedad lo juzga con mucho más rigor. Entonces ellos sienten mucho más vergüenza de hacer la denuncia cuando están siendo violentados. Pero ya felizmente también están tomando conciencia de que pueden ir al centro de emergencia mujer y pueden hacer la denuncia. Pueden pedir asesoramiento para hacer la denuncia. ¿A dónde se hace la denuncia? En la policía, normalmente vamos a la policía, a los juzgados de familia, a los juzgados mixtos, a la Fiscalía de la Familia o su equivalente, al fiscal penal o su equivalente, ¿no? Entonces podemos ir a cualquiera de estos lugares para hacer la denuncia. Pero en estos días de pandemia es difícil salir. Cuando había cuarentena no podíamos salir y la casa, el hogar, que era este refugio del que yo les hablaba para las mujeres o las personas que son violentadas, se convertía en un lugar de terror, un lugar inseguro, porque tenían que convivir con su agresor las 24 horas del día y era mucho más difícil para ellas. Entonces, se dio la resolución de la Fiscalía de la Nación 672-2020 con el fin de que dispongan 34 distritos fiscales para la recepción de las denuncias. Es decir, que las personas podían hacer denuncias vía mensajería o correo electrónico, WhatsApp u otros medios electrónicos, ¿no? Entonces se puede hacer la denuncia por estos medios. Cuando estamos en tiempos normales, cuando se hace la denuncia, se tiene que llenar la ficha de valoración de riesgo. Esta ficha es muy importante porque ahí se va a determinar si la víctima está sufriendo un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo grave. Entonces, esto le va a servir al juez para poder dictar las medidas de protección. Como estamos ahora en época de pandemia, y como les mencionaba, muchas mujeres están conviviendo con su agresor y es difícil que puedan salir porque todos tratamos de no salir para cuidarnos. Entonces se ha dado el decreto legislativo 1470 donde establece de que ahora no se puede exceder las 24 horas para obtener las medidas de protección. Antes como máximo tenían 72 horas, ahora no. A las 24 horas ya se tiene que dictar las medidas de protección. ¿Qué medidas se pueden dictar? Por ejemplo, se pueden dictar retiro del agresor del domicilio, por ejemplo, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima de cualquier forma, ya sea en forma personal o también por medio de las redes, por ejemplo, por medio del Facebook, del WhatsApp, del teléfono. Prohibición de comunicación con la víctima
Prohibición del derecho de tenencia o porte de armas para el agresor. De repente el agresor es un policía, de repente es un agente de seguridad que porta armas, entonces la víctima está corriendo mucho más peligro. También puede ser la prohibición de ver a los hijos en común hasta que se determine o se establezca qué es lo que va a suceder. La derivación a una casa de acogida, si es que no hay algún familiar que los acoja, si no hay algún familiar que digamos se haga cargo de darles protección a esta persona, a esta víctima con sus hijos, entonces pueden ser derivados a una casa de acogida. O cualquier otra medida que se considere. Ahora, siempre nosotros nos fijamos en la persona que está siendo agredida, en la víctima directa. Pero ¿qué pasa con las víctimas indirectas, a las que en psicología se les llama las víctimas invisibles, que son los niños? Cuando una pareja tiene problemas de violencia, cuando tienen pleitos, hay golpes, hay vejaciones, hay insultos, los que están presentes y no se dan cuenta porque la mujer o la esposa, la conviviente en este caso, está pendiente de que no se dé este acto de explosión de ira por parte del agresor, no se da cuenta de que los hijos, los niños, también están sufriendo las consecuencias y también están con ese temor de que esa agresión le llegue. Los niños que vienen o crecen en hogares violentos tienen 15 veces más riesgo de sufrir abuso infantil, abuso físico o abuso sexual. Son niños que están más predispuestos a sufrir bullying en el colegio, por ejemplo, y viven en una constante persistente estado de amenaza. Ellos presentan cuadros de ansiedad generalizada y de depresión porque no se sienten aceptados en el hogar, no es un lugar seguro. Además, cuando van al colegio, como están en este estado de alerta, no se pueden concentrar y tienen problemas en las notas, tienen problemas en el colegio, no saben sociabilizar y se sienten rechazados por sus compañeros, los estigmatizan como niños problemas y luego viene la deserción escolar, ¿no? Entonces son niños que van a tener problemas de aprendizaje, de ausentismo escolar, a largo plazo pueden tener problemas de salud como ansiedad o depresión, pueden tener problemas de conductas delincuenciales inclusive, o también pueden tener problemas de uso de drogas, por ejemplo. Entonces, estas víctimas, estos niños van a sufrir las consecuencias de vivir en un hogar violento. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que reflexionar cuando estamos involucrados en una pareja tóxica, en una relación, tóxica, cuando tenemos una pareja violenta, porque estos niños van a sufrir las consecuencias. Ahora, sabemos que han ocurrido muchos feminicidios y cada día escuchamos en las noticias que una mujer ha sido asesinada. ¿Qué pasa cuando la mujer es asesinada? Cuando la mujer es asesinada, los hijos quedan huérfanos y la pareja tiene que ser apresada, tiene que ser perseguida. Entonces estos niños quedan en total desamparo. Si tienen suerte y tienen a los abuelos vivos, los abuelos se hacen cargo de ellos, pero ya son personas de la tercera edad que muchas veces ya no trabajan, viven de una pequeña pensión y les es difícil hacerse cargo de los gastos de estos niños. Entonces estos niños van a tener su vida truncada, su futuro truncado. Es por eso que el Estado ha dado este decreto de urgencia, el 001-2020, en el que establece una pensión como ayuda de 600 soles bimestrales por cada niño. Es decir, si la víctima tenía 3 hijos, por cada niño, a la persona que se hace cargo de estos pequeños, le van a dar 600 soles, un total de 1.800. Pero si ya tiene 4 hijos, entonces
1.800 se van a dividir entre los 4 en forma equitativa. Y una profesional del Ministerio de la Mujer, una trabajadora social, se va a encargar de hacer el seguimiento para poder determinar que este dinero se gaste en la alimentación, en la vestimenta, en los estudios de estos pequeños para que su futuro no se vea truncado. Y si son chicos que están estudiando pero ya pasaron la mayoría de edad, también se les otorga hasta la edad de 24 años. Entonces, el Estado también está haciéndose cargo de estas víctimas indirectas, ¿no? Entonces, para poder ya terminar con este módulo, ¿qué podemos hacer cuando estamos involucrados en una relación tóxica, una relación donde hay violencia? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como mujeres para salir de esa relación? Lo primero que tenemos que hacer es buscar información. Lo segundo, tenemos que pedir ayuda. Nunca una persona está sola, siempre va a encontrar ayuda, puede ser una amiga, la mamá, algún familiar, y si a nosotros nos buscan para pedir ayuda, no los juzguemos, no les digamos, eres una tonta porque te dejas tratar así, pero porque permites, porque te separas. No, pongamos el hombro, seamos empáticos, escuchemos a esta persona y tratemos de darle información, tratemos de dirigir por dónde puede ir a pedir ayuda de un profesional, para que el profesional pueda levantarle el autoestima, pueda empoderar a esta persona. Entonces ahora yo les agradezco por haberme escuchado y vamos a pasar a al tercer módulo, porque mi compañera Gaby les va a decir cómo empoderarlos, cómo salir de este círculo de violencia y cómo levantar el autoestima, cómo levantarnos como personas. Adelante, Gaby. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ya nos encontramos en el módulo de empoderamiento y emprendimiento y quiero empezar con esta pregunta. ¿Por qué es importante que la mujer busque la independencia económica? Si pueden escribir en el chat, lo pueden hacer para al final del evento poder leerlo. Bueno, con la independencia económica se puede salir de este círculo de violencia. Independencia económica es sinónimo de libertad. Quien no tiene independencia económica no tiene libertad para decidir. Por eso es importante que la mujer se empodere y emprenda. Este módulo trata de conectarse con uno mismo desde adentro hacia fuera. Por eso es muy importante que antes de emprender nos hagamos un autoanálisis y de reconocer que algo no está funcionando bien. De repente tenemos heridas en el corazón, la autoestima baja, depresión, frustración y que no es fácil de superar. Pues es ahí donde tenemos que buscar esa ayuda que tanto necesitamos. Primero tenemos que trabajar en ello. Podemos buscar a una amiga, puede ser tu mamá, un grupo de una iglesia, de repente puedas ir a un tratamiento o evaluación psicológica. La idea es buscar una red de apoyo que tú sientas que te va a ayudar a sanar esas heridas que nos ha dejado la relación tóxica. Pero ojo, acá tenemos que resaltar que a cada mujer le va a tomar su tiempo. Esto es un proceso personal que va a depender de uno mismo. Tenemos que entender que el autoconocimiento es siempre, todos los días, porque somos seres humanos, tenemos que evolucionar día a día. Lo que se busca es un cambio desde adentro. Nos estamos reinventando, pero no para encontrar cualquier versión de nosotros mismos, sino para encontrar la versión que hemos olvidado y que no lo hemos prestado atención a lo largo de nuestra vida. Y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué es importante que yo haga todo esto? Es para dar un salto al siguiente nivel. Tenemos que tener un piso, un suelo bien firme. Y ese piso bien firme
tiene que ser la cantidad de conocimiento, de aceptación, de perdón y de amor que me tengo a mí misma. Porque solo así voy a saber cómo dar este cambio y no me voy a estrellar si lo intento nuevamente. Y si me estrello, porque siempre pasa que cada vez que uno se atreve, lo intenta nuevamente, es probable estrellarse, pero al menos voy a conocer de mí y voy a saber equilibrar las cosas para la siguiente vez. En épocas difíciles es donde surgen las mejores ideas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que hemos trabajado nuestro ser? Nos ponemos en acción. Buscamos independencia económica, como ya lo hemos hablado en la primera parte. Identificar lo mejor que sabes hacer, nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestras habilidades y hacerlo rentable para luego armar nuestra red de contacto. Capacítate. Hoy en día la pandemia nos ha obligado a reinventarnos y a conocer nuevas formas de comunicarnos, como lo son Zoom, Meet, Instagram, Facebook Live, entre otros. Nuevas formas de vender, como las tiendas online. Y hoy en día nuestro celular se ha vuelto de primera mano nuestra herramienta de trabajo, que nos ha obligado a capacitarnos y actualizarnos en un abrir y cerrar de ojos. Organízate, planifica tus tiempos y no descuides a tu familia. En un inicio nuestro negocio va a demandar más tiempo, pero luego tenemos que buscar un equilibrio entre la vida empresarial y familiar. Ahorra, sirve para sortear dificultades económicas o para materializar sueños sin necesidad de endeudarse. A ver, en la otra diapositiva, Rocío. Ahí dice, tienes todo el poder que necesitas dentro de ti misma. Porque si hemos llegado hasta donde hemos llegado y sobrevivido a todas las cosas que hemos pasado, es porque tenemos el poder y la fortaleza dentro de nosotros. Ahora yo, por favor, Rocío, invito a que retires la diapositiva. Aquí vamos a hacer, invito también a todas las personas que prendan sus cámaras para tomarnos la fotografía. Mi luz no lo podía hacer. Y vamos a hacer una dinámica que se llama ping pong. En realidad es el poder que nosotros hemos sacado durante este tiempo de pandemia. En realidad son comentarios libres que ustedes los pueden hacer. Y por ejemplo, yo voy a empezar y luego le voy a dar el ping pong a otra persona para que también diga ese poder, esa fortaleza que ha sacado en este tiempo. Por ejemplo, yo tengo el poder de la resiliencia, que a pesar de vivir momentos malos, porque el COVID en un momento tocó mi puerta, me sobrepuse a ellas y saqué un mejor aprendizaje. Ahora, este ping-pong se lo paso a mi compañera Rocío Gamarra. A ver, yo tengo el poder de escuchar. No sé por qué mis amigas me cuentan sus problemas. Siempre me cuentan qué es lo que les está pasando y a mí me gusta escucharlas. Y como decía en la charla anterior, a veces al principio, antes de empezar con estas charlas, yo a veces tendía a juzgarlas o a decirles, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Ahora no, ahora las escucho y trato de ser un poco más empática con ellas. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme en el zapato de ellas y entender por qué es lo que están pasando, por qué están pasando esos problemas y tratar de empoderarlas, ¿no? De darles ánimo, de sacarlas de donde están para que puedan salir adelante. Entonces, me gusta hacer que las personas se sientan bien. Entonces, yo ahora le voy a dar el poder, a Evelyn, para que Evelyn le pase el poder a una de las chicas que están acá, que ya las conoce, a una de las personas. A ver, Evelyn. Hola, buenas noches. Bueno, en este tiempo de cuarentena yo creo que fortalecí el poder de poder manejar mis emociones y también la resiliencia. Perdí a un familiar muy cercano
Entonces nos enfrentamos también, creo que como muchos, a ese sentimiento de pérdida, de desesperación, impotencia, ¿no? Entonces, en este momento, yo le cedo el pase a Dali. Adelante, Dali, se te escucha. Sí, bueno, creo que también con lo de la pandemia he tenido el poder, o estoy aprendiendo a tener el poder de la resiliencia y de la empatía, porque por parte de mi familia, mis dos padres perdieron el trabajo y bueno, hemos tratado de acomodarnos, ¿no? Y también ayudarnos entre familias, bueno, entre mi familia, y se ha notado ese apoyo, ese sentimiento de que hay personas que necesitan más que otros, ¿no? Eso. Y le doy el poder, o sea, lo que pasa es que no me salen a las demás personas. Julia Rubio. Gracias. Yo tengo el poder de ser tolerante. Me he dado cuenta de que tengo mucha paciencia y cuando a veces siento que las cosas se me escapan de las manos, igual conservo la calma, no me desespero, ¿no? Siento que ese es mi poder. Ahora invito a Xiomara López. Hola, buenas noches. Gracias, Julia. Bueno, yo creo que en este tiempo de pandemia he desarrollado la capacidad de un poco gestionar mis emociones también. Probablemente antes no sabía que muchas cosas pasaban en mí, pero ahora las estoy entendiendo y las estoy abrazando, ¿no? Poco a poco los procesos. Y yo invito a Ángela Mercedes. Buenas noches. Bueno, creo que en este tiempo de cuarentena, yo, no sé, la capacidad que he desarrollado es, aparte, mayormente antes me dificultaba bastante, y como que he aprendido, Una vez pide hablando, he aprendido a ser paciente y pues a salir adelante a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Gracias. Sí, pues ser paciente de repente. En estos días de pandemia es necesario que seamos tolerantes, que seamos pacientes, que seamos empáticos, que seamos solidarios, porque creo que todos los peruanos estamos pasando momentos muy difíciles, estamos perdiendo a seres queridos, muchos están perdiendo el trabajo, muchos están pasando muchas dificultades. Entonces es importante que seamos solidarios, que nos ayudemos unos con otros. Hay un término que se llama solidaridad. Gaby, si me ayudas, el término que lo utilizan las mujeres cuando están en problemas. Sororidad. Sororidad, sí, gracias. Es el término que significa ayudarse entre mujeres que tienen problemas, sobre todo problemas de violencia, ¿no? Entonces, entre todos, tenemos que hacer que este término no solo sea entre mujeres, sino que sea entre todas las personas, que entre todos nos apoyemos y entre todos nos ayudemos cuando veamos que hay alguna persona que esté en problemas, ¿no? Ya no funciona eso de que en el lío de 2, 3 sobran, o cuando tú ves a una persona que está peleando en la calle o que está siendo violentada o que tiene problemas, no te metas, ¿no? No es tu problema, no. Dejemos de ser individualistas, aprendamos a ser un poco más solidarios con los demás para que mejore nuestra sociedad. Y esta pandemia creo que ha hecho que nosotros reflexionemos, porque estábamos muy individualistas, cada uno vivía su mundo y cada uno buscaba sus logros, sobre todo los económicos. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que la economía
no es lo más importante. Lo más importante son los lazos familiares, los valores que tenemos como personas, ¿no? Entonces, tratemos de ser más solidarios entre nosotros. Creo que la señora Graciela quería participar, ¿sí? Ponga su audio para que participe. A ver. Buenas noches a todas las amigas que están justamente en este Zoom compartiendo nuestras ideas y nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, yo tengo el poder de ser una persona muy solidaria, me gusta ayudar y compartir lo poco que tengo. Soy presidenta de Comedor Popular de aquí mi pueblo joven, Ampliación San Antonio, y pues agradezco también por haberme permitido ingresar a esta Zoom para poder participar. Muchas gracias. Gracias a usted por regalarnos un poco de su tiempo y por escucharnos. De repente alguna persona que también tiene algún poder que quiera compartir con nosotros, un varón, veo ahí varios varones que han participado y esto es importante porque no podemos hablar del machismo solamente las mujeres, ¿no? Tenemos que hablar todos, hombres y mujeres, tenemos que cambiar el chip y tenemos que mejorar nuestra sociedad. Complementarnos, no se olviden. De repente algún varón que quiere participar. ¿Alguna persona más que quiera participar? ¿O alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Mi aporte a todo eso, que estamos viendo transformaciones, ¿no? Que a raíz de la pandemia y mucho antes de la pandemia, las mujeres son un vínculo importante en la sociedad. Aparte de prevalecer sus derechos que anteriormente no lo eran. Es bonito, es bueno que poco a poco hayan tenido un lugar mucho más allá de ser visto por la sociedad, ¿no? Es importante también que ellas sean vistas al igual, con igual de derechos, porque esa es la idea, ¿no? Como varón, tengo hermanas, tengo una madre y es bonito saber la posición y las congratulations, ¿no? Las felicitaciones que también cada uno llevan en sus puestos de trabajo y la colaboración que pueden tener entre ellas, ¿no? Para la sociedad. Gracias. Es bonito escuchar también que los varones están tomando esta defensa de nuestros derechos no como una competencia, no como que nosotros queremos demostrar que somos mejores, no, nosotros no queremos eso, lo que se busca es la igualdad, el respeto, una sociedad igualitaria, una sociedad equitativa, ¿no? Entonces, entre todos tenemos que lograr esto. ¿Alguna persona más que quiera participar? Hola. Hola, Daisy. Hola. Hola, Luz. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad muy interesante. Aprendí bastantes cosas. Por acá anoté los decretos para enviarle a mis padres por WhatsApp. Soy maestra y muy interesante. A veces los orientamos a las mamitas también porque, trabajo en Morrope, acá en Lambayeque. Y acá es una sociedad en esta zona muy machista. Yo también como ser humano siempre he tratado de que mi esposo me ayude con mis documentos, vaya a oficinas por acá, por allá, y yo simplemente firmaba, ¿no? Y en esta tengo la oportunidad de vivir con mi madre y ella toda la vida mercado, nunca nos dejaron hacer mercado entonces por ese lado en la casa me crié de esa manera, no salir mucho, estar metida en casa y hasta la fecha, ¿no? Pero en esta pandemia me quedo sorprendida de que yo también puedo proteger a mi familia. Tengo 3 hijos, mi esposo es vulnerable, sufre de presión alta, entonces yo aprendí a hacer mercado por mis padres, por mi esposo, por mí,
para proteger a toda mi familia. Aprendí a hacer mis documentos yo misma, ya no dejar salir a los que son vulnerables, ¿no? Entonces, esta pandemia de repente mucha tristeza, gracias a Dios no ha tocado todavía. Gracias por todo. Gracias, Luz, por compartir tu experiencia. Dime, ¿cómo te sientes ahora que te has demostrado que puedes ser más independiente? Que no necesitas estar pidiendo que te hagan el mercado, que te lleven los documentos y que tú puedes hacer esas cosas. Y al inicio tenía mucho dolor de cabeza, la misma situación, me enfermaba al inicio, decía ya estoy contagiada, de verdad era un estrés tremendo, pero yo misma he sacado fortaleza y tenía que demostrarme fuerte ante toda mi familia, mis hijos, mostrarme fuerte y de verdad que yo me he quedado sorprendida de mí misma, me he quedado sorprendida de todo lo que yo podía hacer sin necesidad de estar pidiendo que alguien lo haga por mí, ¿no? Yo misma hacer mis cosas, enfrentarme al mundo tan feo que estaba ahí afuera y quería caminar y no irme en una movilidad pública, porque ese era otro reto que, gracias a Dios, un poco disminuido en el norte. Ya podemos hacer el mercado en familia, pero al inicio lo hacía sola. Y de verdad que sí, he pasado recaí los primeros meses. Y me siento ahora como súper energía, me siento con más energía, no demostrar debilidad, más fuerte me siento. Claro que sí, ahora eres más fuerte porque tú te has empoderado y tú ahora has demostrado y sobre todo te has demostrado a ti que tú puedes hacer las cosas sin la necesidad de pedir ayuda, de pedir a otras personas que lo hagan por ti. Entonces, me imagino que cuando termine toda esta situación de emergencia sanitaria ya no vas a pedir que vayan a hacer el mercado por ti, que lo vas a seguir haciendo. Sí. Eso sí, exacto, ya aprendí mucho, ya es lamentable, ¿no? Que a veces mi madre me dice, te vas a tal sitio y ya fallecí bastantes personas que me da pena a veces decirle, mamá, tus caseros fallecieron. Por otra parte también tengo un esposo que mucho me ayuda y somos, como se dice, una familia que unos a otros nos apoyamos, un poquito de cada uno, pero ahora yo aporté más que todos, creo. Eso es muy bueno, Luz. Yo por acá tengo un comentario de Miguel Arturo que dice, es que tengan aquel valor que se les fue quitando por mucho tiempo. Es cierto, una forma de que nosotros nos sometamos a las personas es que a veces creemos que no podemos hacer las cosas, ¿no? Y nos van quitando esa independencia, ese valor que tenemos. Y cuando lo hacemos, nosotros nos sentimos bien, porque decimos, sí puedo hacerlo. Yo tengo el poder de hacer lo que yo decida, lo que yo me proponga. Y tenemos que empezar con cosas básicas, tomando decisiones pequeñas. Por ejemplo, hacer el mercado, tomar la decisión qué ropa me quiero poner hoy día, tomar la decisión a dónde quiero ir hoy día, porque a veces las mamás, cuando decimos vamos a comer a la calle, el hijo dice quiero pollo, el esposo dice quiero chifa, y la mamá dice, bueno, pues chifa, no, mejor pollo, por darle el gusto al hijo, aunque la mamá quiera comer otra cosa, ¿no? Siempre estamos queriendo dar, pero no, aprendamos a tomar también decisiones, porque también tenemos derecho a escoger qué queremos comer, ¿no? Entonces, aprendamos a tomar las decisiones pequeñitas y poco a poco vamos a ir tomando decisiones más grandes y poco a poco nos vamos a ir empoderando y vamos a ir tomando decisiones que van a cambiar nuestro rumbo de vida. Gaby, de repente quieres aportar algo más. Hemos aprendido también que tenemos que ser en casa, las que estamos haciendo trabajo remoto, tenemos que ser mamás. En el caso de Gaby, tiene 2 hijos pequeños que tiene que ser profesora, tenemos que ser las que cocinamos, tenemos que ver la casa, el trabajo, los hijos. Y no solamente las mujeres, también los varones, porque como estamos en la casa, ambos hemos aprendido también a compartir, hemos aprendido a
como les decía, a dividir la responsabilidad de las tareas del hogar. Y creo que ahora nos estamos valorando mutuamente, ¿no? Mucho más. Los hombres a las mujeres y las mujeres estamos valorando también lo que aportan los varones. Esta pandemia ha sido, si es que queremos, si sacamos un poquito todo lo malo que nos ha pasado, podemos también rescatar cosas buenas. Nos ha enseñado a muchas a valorarnos, a compartir en familia. ¿Y algún aporte más? Daisy de repente quiere hablar, hace rato que activa y desactiva su audio. Buenas noches. Acá dice, sí, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Cela. Buenas noches, muy agradecida por la invitación a esta interesante reunión de los temas que han tocado. Bueno, he evidenciado la violencia pues contra la mujer en la modalidad del adulto mayor, ¿no? Yo trabajo mucho tiempo con adulto mayor. Actualmente trabajo en un centro de salud. Mi nombre es Cela González. Trabajo en la parte asistencial, en la parte preventiva, primer nivel de atención. Y bueno, es muy cierto, ¿no? La violencia es tan común a veces pensamos que son cosas que son parte de la sociedad. En verdad, no es así, ¿no? Hay que vivir en paz, feliz. Y el adulto mayor es una de las personas o los grupos etarios que son también vulnerables, no solo por la pandemia, sino por la pandemia también de la violencia, ¿no? Justo usted comentaba acerca de los dinero que ellos reciben, esas pensiones. A veces es ahí cuando recién o solo se aparece el familiar cuando es para cobrar nada más. Y después, cuando van a sus controles los adultos mayores, pero ni sus luces de los familiares, ¿no? Entonces, ¿qué habrá detrás de toda esa situación? Aparte de la agresión, la agresividad que yo también, cuando entrevistamos a los adultos, hemos evidenciado. Y bueno, desafortunadamente es parte de, ¿no?, el trabajo que bueno, yo desempeño. Y bueno, en esta pandemia también se ha evidenciado también que el adulto mayor es dejado de lado un poco, ¿no? Con el sentido, como ellos dicen, ya no puedo ni salir, ¿no? Pero en ese punto hay que entender que es por la situación de prevención, pero sí hay más riesgo de que sufra violencia en el hogar también el adulto mayor, ¿no? Bueno, muy agradecida por la oportunidad de estar en este interesante grupo y enterarme mucho de la parte legal, ¿no? He escuchado muy detenidamente y para también saber orientarlos también a las personas con las que trabajo. Sí, también tenemos la ley del adulto mayor que protege mucho a los ancianitos y que se enfoca no desde antiguamente lo que se hacía era, digamos, dejar de lado al anciano. Ahora lo que se está promoviendo es la interacción de la familia en la protección del anciano, porque muchas veces cuando ya llegan a cierta edad, como les decía, acostumbramos acá en el Perú en la misma casa vivir los abuelitos, los papás, los hijos, los nietos muchas veces y va creciendo la casa, ¿no? Vamos haciendo el segundo, el tercer piso y todos vivimos, pero a la abuelita que es la que construyó esa casa o al abuelito le quitamos el cuarto grande y le damos un cuarto más pequeño y luego le damos uno más pequeño y cuando ellas quieren decidir y dicen, no, yo quiero mi cuarto, no los tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, también tenemos que cambiar, tenemos que interiorizar que esos abuelitos, que esas personas de la tercera edad aportaron a nuestra sociedad y que gracias a ellos tenemos muchas cosas. Entonces, tenemos que protegerlos, tenemos que ayudarlos y tenemos que tenerles mucha paciencia, porque ellos se vuelven como niños, entonces hay que tenerles mucha paciencia y hay que aplicar el poder del que hablábamos, ¿no? El poder de la tolerancia, el poder de la solidaridad, de la empatía, porque a veces no los entendemos. Ellos no entienden que no pueden salir, porque a veces ellos se les mete una idea en la cabeza y a veces es difícil que cambien esa idea. Y nosotros no les tenemos paciencia, ¿no? Entonces hay que ponernos en su lugar también. Y ellos se estresan, entonces hay que ver la forma de con mucho cariño evitar que ellos se estresen. Por aquí tengo a Jenny que dice que quisiera participar. ¿Todavía está? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola Jenny, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho por la consideración para estar en este espacio. Me da mucha alegría de que cada vez más mujeres se unan a esta lucha, ¿no? Que de verdad se ha tenido hace muchos años.
para poder alcanzar esa igualdad que tanto anhelamos y que esa falta de igualdad nos ha afectado a todos, ¿no? En diferentes ámbitos. En mi caso, en lo personal, yo he sentido este machismo, bueno, por parte de muchas parejas y también por parte de, incluso dentro de la universidad, yo soy estudiante universitaria. Muchas veces notamos cómo es que los varones subestiman a las mujeres en cuestiones académicas y muchas de estas tienden a subestimarse, como ustedes ya lo han dicho, ¿no? Tenemos ese pensamiento conservador todavía de que el hombre puede hacer mejor las cosas. Y bueno, uno de los temas que más me llamó la atención en este conversatorio que hemos tenido es sobre el círculo de ayuda y qué tan importante es, porque esto nos ayuda a que nosotros no nos podamos sentir solas, porque ese es el mayor temor, ese es nuestro principal enemigo, porque cuando nosotras estamos juntas nos hemos dado cuenta de los grandes cambios que podemos lograr. Y bueno, me gustaría mucho saber si van a seguir realizando este tipo de conversatorios que nos ayudan mucho a empoderarnos, a seguir luchando por esa igualdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny, por participar. Sí, estas charlas están siendo programadas y gracias a la gestión de la municipalidad y de Silvia. Silvia es la persona que se ha encargado de contactarnos, pero nosotros podemos de Evelyn, discúlpame Evelyn, discúlpame, Evelyn es la persona que se ha encargado de contactarnos y ella se ha encargado de promover que esta charla se dé en varias municipalidades, en varios distritos de allá del norte. Entonces, si ustedes desean, pueden contactar con Evelyn para que se programen más charlas. Ahora las estamos dando vía Zoom por el contexto de la pandemia, pero normalmente nosotros viajamos a los lugares y damos las charlas en forma presencial. Así que lo importante es que esta información llegue a la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? Para que la violencia disminuya. Lo que queremos es vivir en una sociedad amigable. Ángela, ¿quieres participar? Cuando comenzó la charla, bueno, creo, si no me equivoco, fue en el segundo módulo, que hablaron del tema del micromachismo. Sí. El micromachismo para mí en un principio fue totalmente desconocido hasta el ciclo pasado que llevé psicología de la sexualidad. Bien. Y ahí hablaron del micromachismo. Y es cierto, muchas de esas, porque hay frases que son utilizadas en el micromachismo, que sí, que los han normalizado tanto que uno piensa que está bien y no se da cuenta que realmente eso es micromachismo y que realmente de una manera un poco notoria están tratando de hacerte a ti menos, pero tú lo tomas de una manera tan normal porque ya la sociedad se encargó de normalizarlo, que no se siente y que uno dice, no, pero esto está bien. Y a veces es también por el tema de que la mamá lo acepta, la abuelita lo acepta, y tú creces con ese pensamiento de que las cosas son así y se tienen que hacer así. Sí, es cierto. Por ejemplo, ¿no? Antiguamente los abuelitos te decían, tú eres una señorita, siéntate como una señorita o pórtate como una señorita. O también, ¿no? Tu hermano ha llegado, sírvele la comida a tu hermano, ¿no? Sí. Porque él es el hombre. Entonces, él no se puede servir la comida. ¿No? No es que estemos en contra. Si tú le quieres hacer una atención, si tú quieres hacer una demostración de cariño a tu hermano, está bien, pero de una forma indirecta te están diciendo que tú sirvas al hombre, que tú tienes que atender al hombre, ¿no? Entonces hay frases que tenemos que tener mucho cuidado y que no se las debemos inculcar a las nuevas generaciones, ¿no? Hay muy
comunes, como por ejemplo el rosado para mujeres, el celeste para hombres, los niños no juegan, las niñas no juegan fútbol, o de repente un niño que quiere aprender a bailar ballet, por ejemplo, no, es imposible eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los micromachismos. Claro, Porque tratar de quitar el tema de que los colores son para varón, son para mujer, o sea, los colores no tienen género, los colores son libres. Si alguien quiere vestirse de color azul, se viste de color azul y ya. O sea, no es necesario ponerle género a los colores, tampoco a los juguetes, porque hay chicos, hay niñitos, yo he visto que les encanta, por ejemplo, yo vi una publicación hace poco de un niñito que tenía un osito y su osito para él era su hijo y él quería comprarle un coche a su osito y el cochecito lo paseaba. Por ejemplo, yo tengo mi sobrinita y a ella le encantan los carritos. Y no tiene nada de malo. Y ella es feliz. Y Claro. es una niña, o sea, no significa que porque le gustan los carritos algo está mal en ella, no, simplemente ella está en pleno crecimiento. Si le gustan los carritos, pues hay que darle carritos, no hay nada de malo. De repente puede ser en el futuro una corredora de autos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Es que nosotros a veces también promovemos, porque cuando vamos a un baby shower, todo rosado para la niña y todo celeste para el niño, ¿no? Entonces, cuando regalemos, también pensemos que podemos hacer un regalo diferente que no promueva estos estereotipos. Señorita Rocío. Sí, disculpe, dígame. quería opinar acerca de lo que hace un momento escuché de la compañera y también de lo que usted mencionó sobre el ejemplo, ¿no? De sírveme mi comida y ¿por qué no te sirves tú, no? Eso depende mucho del contexto sociocultural al cual estamos dirigiéndonos. ¿Por qué? Mi novia y yo, bueno, los dos somos psicólogos, hemos tenido la oportunidad de trabajar en la sierra, en la parte de sierra del Perú, y vemos que el contexto sociocultural obviamente es diferente, pero el comportamiento, las actitudes, el equipaje de costumbres y tradiciones que tiene cada una de las personas de diferentes zonas del Perú son muy diferentes. Allá vemos mucho machismo y mucha violencia. Eso hasta ahora se está viendo, hasta ahora se ve en los lugares más altos del Perú, en los lugares que no llega esta información, ¿no? Y creo que ahí es muy importante esta información, estos talleres, estos conversatorios a nivel de municipalidades, a nivel de los CEN, de los de Centro de Emergencia Mujer, y ir al lugar, como usted dice, ¿no? Cuando era presencial, usted iba y se hacía las charlas, ¿no? Pero mayormente esto sucede en el campo. Hay mucha violencia, hay hasta feminicidios que quedan impunes. Y eso es visto en algunos lugares de manera normal. ¿En qué sentido? En que le dan todo a favor del varón. Inclusive, le puedo mencionar un ejemplo, y quizás usted también se ha topado, de que unas señoritas de 14, 15, 16 años, bueno, tienen una pareja de 30, 35, de mucha edad, y no quiere decir que en el momento estas señoritas, estas damas, señoritas adolescentes, no están en una situación de comprometerse, viendo un arreglo familiar, como se ve, porque se hace un arreglo familiar y tenemos muchas zonas de la sierra, muchas zonas del Perú, que esa es la costumbre, de lo que hablamos de que yo te robo, ¿no? Que se la roba la chica y pues después de unos días llega, regresa, habla con la familia y todo esto. Entonces, estas ciertas costumbres involucran mucho más allá a espaldas la violencia y también el maltrato, el machismo. Eso quería aportar, señorita. Muchas gracias. Gracias, José. Sí, realmente el aspecto sociocultural es muy fuerte, es muy difícil
ir en contra de las costumbres que tenemos. En la ciudad tenemos mucho acceso a información, pero aún así en la ciudad también hay mucho machismo. Y imagínense ustedes en los lugares donde no hay acceso a información. Y el aspecto sociocultural pesa mucho. Es mucho más difícil, por ejemplo, dar esta charla que yo estoy dando acá junto con mi compañera, con Gaby, en lugares donde las costumbres son totalmente diferentes. En la selva, por ejemplo, o en la sierra, las costumbres son muy marcadas y los papás, las mamás siguen mucho estas costumbres. Entonces, una forma de poder cambiar estas costumbres es también desde el colegio. Por ahí hace un rato intervino una educadora. Por ejemplo, en los colegios, en la sierra, en el patio, las niñas juegan en un rincón y los niños juegan en todo el patio fútbol. Se adueñan de todo el patio. Entonces, las niñas están siendo discriminadas. Entonces, ahí, por ejemplo, el papel de los profesores es muy importante y darles de repente turnos, ¿no? Tú juegas media hora, las niñas juegan media hora y los niños juegan media hora. O de repente hacer que jueguen no fútbol, de repente otro juego donde compartan las niñas y los niños. Entonces, hay diferentes formas de educarlos, pero no yendo directamente en contra de sus costumbres, porque si no, no van a aceptar esos cambios en el instante, y al contrario, podemos generar otro tipo de reacción. Entonces tenemos que ver la forma de inculcarles estos cambios, pero digamos, de una forma educativa, ¿no? Entonces, y en casa también, con pequeños cambios, poco a poco, porque para todos es difícil. Yo les cuento una anécdota. A mí me costaba decir que mi esposo, yo les conté que yo me sentí orgullosa porque yo decía que mi esposo me ayudaba en las tareas del hogar. Hasta ahora me cuesta decir compartimos los roles, compartimos las tareas del hogar. Siempre me sale el me ayuda, ¿no? O sea, siempre me sale esa palabra. Y miren que estamos en esa lucha. Entonces, así tenemos que ir. Poco a poco se van a lograr los cambios. Hace 20 años no podíamos hablar de estas cosas. Hace 20 años las chicas, les hablo, por ejemplo, cuando yo era un poco joven, entonces en esa época, por ejemplo, mi papá nos daba permiso hasta las 12 de la noche, mientras que a los varones les daban permiso hasta más tarde, ¿no? ¿Por qué? Las reglas tienen que ser igualitarias. Lo importante es cómo educamos a los hijos y cómo ellos están preparados para enfrentar esta sociedad y los retos que tienen en esta sociedad y las tentaciones que tienen en esta sociedad. Entonces tenemos también que aprender a confiar en los varones y en las mujeres. Tenemos que tratar de ser igualitarios. Y si mi mamá o mi papá es machista, pues yo empiezo, ¿no? Acá yo leo un comentario que dice, siempre me dicen de que atienda, a que le sirva la comida a mi hermano. Entonces, de repente hablar con el hermano, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué yo te tengo que atender? De repente te atiendo yo un día y tú me atiendes un día. Entonces, tenemos que ir generando esos cambios. Por eso es que yo les digo que esta información, que no se quede acá, que esta información llegue a todos los lugares. Los que son psicólogos, que has hablado, José, por ejemplo, como psicólogos ustedes pueden aportar mucho a nuestra sociedad. Antes era un poco más difícil ir a los psicólogos, ¿no? Como que no había mucha costumbre. Ahora la gente va mucho más hacia los psicólogos, entonces se puede aportar, se puede enseñar, se puede compartir esta información. Bueno, nos estamos expandiendo mucho. Yo realmente he disfrutado mucho esta charla. Les agradezco mucho su participación. Me hubiera gustado leer un poquito más los comentarios. Acá hay un comentario que es bastante largo, que es del líder Antonio, que dice, gracias por permitirme la participación en este diálogo. Mi opinión sobre el tema es que la mujer siempre ha sido capaz de hacer muchas cosas. Es más, siempre las han hecho. La diferencia es que poco a poco recién se les ha ido reconociendo.
producto de la cultura de nuestra sociedad. En la actualidad han demostrado que pueden hacer cualquier trabajo igual o mejor que nosotros los hombres. Y también motivarlos a todos, quienes somos padres, a educar desde el hogar a nuestros hijos, a respetar en todo momento a la mujer. Ellos en el futuro serán esposos y padres y harán lo mismo. En el futuro tendremos una mejor sociedad. Gracias. Lindas palabras, líder, porque es verdad. Desde la casa, por ejemplo, si tenemos un hijo y una hija, cuando habla la niña, a veces le decimos, está hablando tu hermano. No, enseñemos a nuestro niño que es importante respetar la opinión, la voz de la niña. Y así más adelante, cuando la esposa, los hijos, la novia quiera participar, quiera hablar, él va a aprender a respetar la opinión de su novia, la opinión de su esposa. Entonces, seamos democráticos desde la casa, ¿no? Dejemos que los niños participen, dejemos que las niñas participen y enseñarles a respetar el cuerpo de las niñas, porque el acoso también, los micromachismos también incentivan el acoso. Cuando estemos en el trabajo, sobre todo los varones, no digamos chistes machistas, no digamos chistes sexualizados, no enseñemos a nuestros hijos a hacer bromas sexualizadas, porque cuando salen a trabajar también hacen. Hay muchas bromas sexualizadas que las hemos naturalizado y que a las mujeres nos incomodan, pero cuando nos quejamos nos dicen que tenemos muy mal humor o que ¿no? Es una cucufata, no tiene sentido del humor. Pero en realidad tenemos derecho a decir que nos incomoda esos chistes sexualizados, esos chistes que van en contra de nuestro honor, ¿no? Entonces, tratemos de ser un poco más conscientes, tratemos de analizar, hacer un autoanálisis y ser más conscientes de la forma como nos expresamos, de la forma como nos referimos a las otras personas y respetemos a las mujeres y las mujeres respetemos a los hombres. Lo que buscamos es una sociedad igualitaria basada en el respeto. Muchas gracias. Yeltsin Jumbo está levantando la manito. Creo que va a ser la última persona que va a participar porque ya nos estamos alargando mucho en la hora y Evelyn está desde temprano con nosotros. A ver, Yeltsin, te escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Disculpa más bien por hacerlos esperar, pero yo solo quiero agregar una propuesta, digamos así, con respecto al tema, porque en sí nosotros tenemos un patrón ya establecido. Bueno, yo he sido criado en una familia machista, mi familia es machista y probablemente yo también lo sea. Sin embargo, yo estoy estudiando, estoy en la universidad y desde allá tengo valores que me están modificando y estoy en contra del machismo. Me gustaría atacar precisamente este mal, digamos así, desde la educación, desde ahí, y atacar desde la nueva generación que está avanzando, por ejemplo, los niños, los bebés. Yo tengo sobrinos, y desde ahí inculcarles a ellos que no existe diferencia entre un hombre y una mujer. Entonces, si nosotros vamos desde ese punto, desde pequeños vamos inculcándoles la igualdad, digamos así, entonces vamos a tener una sociedad a futuro más inclusiva, mejor de la que ya hemos estado acostumbrados. ¿Vamos a continuar? Básicamente esto es, nosotros deberíamos inculcar aquí programas, quizá realizar tesis, iniciativas legislativas en donde ayuden o legalicen desde ese punto un no directo al machismo, porque el machismo es básicamente causal de muchos problemas que van en contra de la mujer, muertes, violaciones, acosos, etcétera, etcétera. Entonces, eso por mi parte, a mis seres queridos, algún familiar, una amiga, una compañera, enamorada, quien sea, no me gustaría que le suceda. Eso básicamente sería. Entonces, mi propuesta es, desde este punto de vista, un programa que ayude a concientizar a la ayuda de los menores para que estos a futuro ya no crezcan con ese patrón machista que nosotros hemos sido inculcados. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Yeltsin. En realidad hay muchos programas. Nosotros, como parte del Estado,
damos estas charlas, pero también, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, también la parte de la educación está tomando está tomando en cuenta este tema, ¿no? Entonces, la idea es trabajar en forma conjunta, el Estado, en este caso la municipalidad, por ejemplo, Evelyn es la que ha hecho las gestiones con las municipalidades, y Evelyn también desde su parte está aportando a la sociedad porque ella ha sido el nexo para que nosotros podamos dar estas charlas, ¿no? Entonces, en realidad todos tenemos que aportar. Y sí, es cierto, hay que promover más iniciativas legislativas, hay que promover mayor participación de la mujer en la política para que puedan darse leyes más sensibles. No significa que los hombres no hayan dado algunas leyes en favor de las mujeres, sí, pero desde su punto de vista. Es necesario que la mujer también ponga su punto de vista para que las leyes sean más sensibles. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya hemos terminado y realmente ha sido un gusto conversar con ustedes, traer estas charlas, llevarles a esta charla, y todos aprendemos en el camino, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarme, por donarme parte de su tiempo, por donarnos a mi compañera Gaby y a mí su tiempo para poder estar con ustedes. Y no se olviden de hacer el efecto multiplicador. Muchas gracias.